Cuando yo publiqué en su día, hace ya 4 años, el ritual masónico que había tenido lugar allí, en el Valle de los Caídos, cuando la exhumación de Franco, profanación en realidad de la tumba de Franco, porque fue contra la jurisdicción competente del prior, etcétera, cuando aquello, vamos a ver, hay gente que no me ha pedido discreción ninguna, pero me entregaron a alguien de toda mi confianza y que, por cierto, en medios políticos tiene contactos importantes, entre otras cosas por su propia carrera. Tampoco me ha dicho que no hable de él, pero yo he considerado más prudente no mencionar, no dar nombres. Dentro de la Iglesia, pues también hay gente que sabía que esto se había producido. A mí me lo hicieron llegar y me explicaron exactamente cómo se había producido el ritual. Yo decidí publicarlo en su momento y en Radio Ya hice un primer comunicado oral, que luego se ha reproducido, del ritual masónico que había habido allí. Pero como estaba a punto de aparecer mi cuarto libro, que es la segunda parte de La pérdida de España, decidí también incluirlo ahí. Hubo quien me lo pidió, que eso estuviera escrito en un soporte en papel, ¿no? Bueno, pues lo incluí. Ya que es la pérdida de España y estoy hablando de procesos de pérdida, en el que estamos ahora mismo, parece claro que es uno de ellos, pues incluí este documento que me hizo llegar a mí un señor pues, que tampoco me conocía demasiado, pero bueno, había detrás un grupo de personas cuyos nombres no voy a dar en principio. Lo he hablado con ellos y no me han dicho ni que sí ni que no. Yo creo que ellos mismos comprenden que es más prudente que no se dé el nombre. Pero de todas las maneras, la propia publicación y el hecho de que no haya habido la menor reacción por parte de los autores, de los protagonistas del acto, transcurridos ya 4 años, me parece curioso, porque es verdad que ahora la masonería está muy bien vista. Llevan años intentando convencernos de que es perfectamente posible la doble pertenencia a la Iglesia Católica y a la masonería. En ese sentido, a pesar de las 300 condenas que hay detrás, en ese sentido ha sido oportuna la nueva condena de doctrina de la fe, de 13 de noviembre de este año 23, donde, remitiendo a la condena del año 1983 de la Congregación, ahora es Dicasterio, de Doctrina de la Fe, lo que hace es respaldar por completo esa declaración donde se dice que el masón está en pecado grave y que no puede recibir la Santa Comunión. O sea que eso ha venido muy al caso, porque ahora que están en plena campaña de normalizarse, entre los católicos, sobre todo, ha sido un nuevo aviso. La masonería no es que tenga interés en profanar tumbas de personas importantes, le importa profanar esas tumbas siempre y cuando representen a la España católica. En el caso de Franco, Franco crea un tribunal de represión de la masonería y del comunismo. No solo queda ilegalizada la masonería en España, no puede ya haber logias, sino que además era delito asociarse en estas logias. Luego, claro, han creado un mito de que Franco mataba masones. Los masones que fueron ejecutados en época de Franco, en la posguerra española, no lo fueron por ser masones. Porque la ley de represión de la masonería lo que contempla son penas de cárcel, prisión menor para los que no hubieran pasado del grado 18 y mayor para los que ya lo hubieran hecho. Independientemente de eso, había otro tipo de sanción, que es que esas personas, por muy arrepentidas que estuvieran, no podían ser funcionarios ya. En la cosa pública no podían estar, por si acaso. Pero con prisión menor era con lo que se saldaba la pena en el caso de los que no hubieran traspasado, que ya son más grados, el 18. Aquí no tengo tiempo de explicar qué ocurre en el 18, pero evidentemente con los expertos que le asesoraban sí que sabía él perfectamente lo que allí ocurría. Luego el que seguía allí era más culpable que el que no había llegado. De todas las maneras, en el caso de Franco, pues Franco fue un enemigo declarado y de cara abierta ante la masonería. Luego, claro, su tumba era más apetecible a la hora de ser profanada que la de otros. Y encima está en un monumento que levantó él y que es un monumento católico, donde está todavía de momento, y espero que ahí siga, la cruz más grande del mundo. O sea, que le tienen inquina al monumento en más de un sentido. Es un símbolo de la España católica, es una protección que España ha tenido con esa comunidad benedictina rezando por los muertos, pero también por España, todos los días.
Y encima estaba enterrado ahí el que persiguió a la masonería, lo cual le trajo alguna que otra complicación con el presidente Truman de los Estados Unidos. No hubo forma de que tragara con España y de que no se llegaran las ayudas del famoso Plan Marshall de ninguna de las maneras mientras estuviera Franco, porque Truman era masón. Y con Eisenhower la cosa se relaja tanto que llegamos a tener unos acuerdos. Pero claro que era complicado oponerse. Y a Franco le pasan factura, claro, ya era muy fácil, llevaba muchos años muerto, ¿no? Pero la profanación era como una cuenta pendiente que tenía la masonería con él. Y en cuanto a los autores, he dicho antes, ninguno ha protestado. El ritual en sí, que a mí, por cierto, me era bastante desconocido porque no había prestado atención a ese aspecto de los rituales masónicos, que son muy complejos, llegar a conocerlos todos, porque además no todos los ritos son iguales, depende en cuál estén trabajando, como dicen ellos. El escocés antiguo y aceptado, el de Memphis Mizraim, hay varias obediencias y por lo que más les caracteriza es el rito. Pero yo en el rito de castigo no era ningún experto, aunque me he encontrado con situaciones parecidas, ¿no? En el caso de Franco, concretamente, vamos a ver, la masonería, esto es complicado de explicar porque es simbólica. La enseñanza, la gnosis, que es una enseñanza engañosa, por supuesto, que transmiten, es a través de simbología, casi siempre. Entonces, ellos utilizan como personaje clave en su leyenda, en su gnosis, a Irán Abif. Irán Abif es quien transmite ese conocimiento oculto a las nuevas generaciones a partir de Salomón. Con lo cual se remontan a Salomón y le otorgan a Irán Abif, que está en el libro de los Reyes, atributos que nunca tuvo y que desde luego no hay ninguna fuente que nos las dé, más que su leyenda creada por ellos. Y según ellos, Franco era el asesino de Irán Abif. En realidad, la masonería contempla como los asesinos o los enemigos que hay que batir con más denuedo es la propiedad, la ley, la religión. Es decir, para hacer ese mundo nuevo que pretenden conseguir, la religión es un gran obstáculo. Irán Abif, que era el que transmite los misterios de la masonería, el conocimiento oculto, ha sido asesinado por Franco. ¿Por qué? Porque ha impedido que se transmitan sus conocimientos durante el tiempo que estuvo en el poder. De ahí que designaran, siguiendo el viejo ritual de ellos, un grupo de 9 personas que representan en los más importantes del grupo, alguno incluso al propio Salomón, y luego, claro, tenían que desenterrar al muerto. Eso ya lo habían conseguido en el mismo momento en el que fue desenterrado. Ya lo habían sacado de su tumba. Luego lo quisieron sacar del ataúd. Y eso no lo lograron porque una de sus nietas, que fue a la que dejaron entrar debajo de la carpa, María del Mar, se negó rotundamente y tiene bastante carácter. Entonces dijo que inmediatamente ante eso viniera su abogado, el hijo de Utrera Molina, Luis Felipe. Entró y dijo que no, que eso ya no, porque además les vino muy mal que la propia funeraria dijera que, porque ellos alegaban que había que sacarlo del ataúd porque estaba la madera estropeada por la humedad y podía caerse todo, incluido el muerto. Así que había que sacarlo. Se negaron y la propia funeraria dijo, no es necesario en absoluto, aunque la parte de abajo esté dañada por la humedad, si se le ponen unas ligas que unan la tapa con lo de abajo, eso va a quedar sujeto y firme y lo podemos trasladar como está. Ahí ya no pudieron decir nada, no podían empeñarse en sacar el cuerpo de allí dentro. Y así la primera parte del ritual, el desenterrarlo, ya se había cumplido. Lo hacen de forma, como es todo simbólico, tan solapada que los propios asistentes al acto, como son los nietos de Franco, bueno, María del Mar, Cristóbal y los demás que estaban ahí fuera, pero no les dejaron entrar bajo la carpa, no se habían enterado de esto. El nieto mayor de Franco, Francisco, me lo dijo, pero ¿de dónde ha sacado toda esta historia? Se lo tuve que explicar el propio Luis Felipe Utrera. Decía, yo no vi nada extraño. La carpa, en primer lugar, ¿por qué hubo que poner una carpa? Si el gobierno controlaba todas las escenas que nos fueron a facilitar después. Era Televisión Española la única autorizada a entrar allí. Luego, la carpa, ¿por qué había que tapar aquello? Se supone que sería, o lo que ellos podrían presentar como
explicación es que, claro, al desenterrar un muerto puede haber escenas muy crudas o que hieran la sensibilidad del que lo ve. Pero vamos a ver, si eso lo controláis vosotros, van a ser las tomas que vosotros queráis sacar. La carpa, luego vi que era preceptiva, en el caso del rito de castigo. Luego tenía que dar unos golpes, mirar hacia arriba en determinado momento. Naturalmente, ni el abogado ni la nieta de Franco estaban contemplando las caras de estos personajes. La nieta tuvo con ellos un enfrentamiento. Bueno, en realidad ni les hablaba, hablaba su abuelo, que estaba ahí, los restos mortales, ¿no? Pero ni les miraban. O sea, no hubo entre ellos ni buena ni mala relación. Simplemente se resignaron a que entrasen los que estaban autorizados. Y cuando ya se presenta, como digo, el caso de sacar a Franco del ataúd, es cuando la nieta se niega. Y ahí dicen, aquí tenemos un obstáculo, porque si exige que su abogado esté presente habrá que dejarle entrar. No podemos decir que no, porque esto va a ser un escándalo. Y entró. No se enteraron de lo que estaba ocurriendo allí. Hasta donde yo he llegado, el cuerpo queda en el cementerio, pero tirado de cualquier manera. Es una humillación a posteriori, pero como la venganza, la que podemos tener ya con esta persona que no está en el mundo de los vivos. Y eso es lo que se aplicó con él. Ya es bastante desagradable, pienso, que para cualquier familia, ¿no?, enterarse de que el cuerpo de su padre o abuelo o quien sea está tirado en el cementerio porque lo han sacado de su tumba. Y que sería un castigo de la memoria del muerto. Pero es que ellos con las memorias de los muertos en la masonería tienen una fijación. De ahí que siempre que están en el poder las calles cambien de nombre. En ciertos municipios, aquí en Madrid lo hemos visto también, ¿no? Y empiezan a poner nombre de masones, muchos de ellos difuntos, la mayoría, a calles del callejero madrileño. O sea que la memoria del muerto les importa mucho. En eso sí que son muy conscientes de que hay que tenerla presente. La memoria de Franco quedaba humillada desde el momento en el que era una humillación ante el mundo entero, ¿no? Se le sacaba de su tumba en una fundación religiosa que había hecho él y lo llevaban a otro sitio. Fíjense que además no les permitieron ni siquiera trasladarlo a un enterramiento que tienen ellos en la Catedral de la Almudena. Eso no. Ellos dijeron a dónde tenía que ir. Afortunadamente en el Pardo, que es donde pensó él siempre enterrarse, y estaba su mujer enterrada hace ya años, tienen todavía ese panteón a donde fue llevado. Pero tomaron todas las decisiones. Este ritual no se improvisa. O sea, ellos no pueden llegar al Valle de los Caídos y empezar a hacer ustedes quietos y miren para arriba en el momento determinado tal, pongan la carpa. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Probablemente los únicos que sabían lo que estaba pasando allí eran los 9 personajes que tomaron parte en el rito de castigo. Los demás simplemente asistían a aquello asombrados de lo que estaba pasando, ¿no? La número 1 del rito era Dolores Delgado, como he dicho, ministra en ese momento y notaria mayor del reino por su cargo. El segundo era don Pedro Garrido Chamorro, director general de Registros y Notariado, para que quedase más constancia, claro. El tercero en el rito era don Félix Bolaños, secretario general de la presidencia del gobierno. El cuarto era don Antonio Hidalgo López, subsecretario de la presidencia, relaciones con las Cortes e igualdad. Y ya el quinto no es un personaje del gobierno, sino que es Vidal Santos Yusta, médico forense, y los 3 técnicos que allí estaban presentes para ejecutar la exhumación de los restos mortales, que son el sexto, el séptimo y el octavo. Don Miguel Ángel Oliver Fernández, secretario de Estado de Comunicación, y ya vamos por 4. No consta en el acta, pero es que este llega más tarde. Y claro, en el rito de castigo hay uno que llega más tarde, porque están emulando el entierro de Irán Abif, que es algo totalmente legendario también, pero que había sido asesinado por envidia de sus seguidores y enterrado en un lugar desconocido. Y se lanzan a buscar su tumba por aquello de rescatar sus restos. Y es un brote de acacia el que les señala dónde está. Pero lo que están reproduciendo, supuestamente, es el castigo contra el que Franco había vuelto a asesinar, simbólicamente hablando, puesto que ese conocimiento vital para ellos de transmisión de zoonosis había quedado interrumpido en un país como el nuestro.
¿Aquí qué han hecho, en realidad, con la exhumación de Franco? Bueno, pues yo creo que de cara a la ley de Dios, el profanar la tumba de un muerto, además simplemente por una cuestión sectaria de ideología propia, ¿no?, para imponer una ideología anticristiana, sí tendrá una repercusión. Si no es el cielo o el infierno, al menos eso tendrá que ser expiado. Los males para España de esto son muy grandes. Pero fíjese que cuando pienso que Dios del mal obtiene un bien, ¿acaso no se está dando esto un poco en España? Cuando estos gobernantes están llevando la situación hasta un límite tan insoportable para cualquier ciudadano de a pie, no digo ya los católicos, ¿no?, sino cualquier persona que solo quiera vivir su vida razonablemente, ¿no? La están llevando a un límite tal que yo creo que está provocando una reacción. Ahora mismo, el colmo ha sido lo de la ley de amnistía, ¿no?, la protesta ante Ferraz, ante la sede del PSOE, ha venido precisamente cuando ya el gobierno ha pasado todos los límites. Pero claro, este gobierno está ahí porque, aparte de que gobierne con una legitimidad muy discutible, por cómo tomó el poder Pedro Sánchez, ¿no?, está porque el régimen anterior en el que el partido se ha estado moviendo ha hecho posible que todo se vaya derrumbando. O sea, la ideología de género no la trae Sánchez. Quien la mete, vamos, con toda la fuerza y la convierte en una legislación ad hoc fue Zapatero. Y no ocurrió nada. Vino luego el Partido Popular al gobierno, con Mariano Rajoy. Tampoco cambió nada de aquello. Y así vamos cayendo poco a poco por una pendiente en la que mucha gente dice, y lo habrán oído más de una vez, ¿no?, aquello de que lo importante es la economía. Pues no. Aquí va a salir, ya ha salido, perjudicada hasta la economía. Pero hay cosas mucho más importantes que la economía, porque además eso puede arreglarse. Pero la degradación moral de todo un pueblo es mucho más difícil de recuperar. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que quizá era necesario que llegáramos a una situación tan grave, tan descaradamente hostil al ser humano, al católico en especial, ¿no?, que la gente empiece a reaccionar. Y de ahí para mí que salgan los rosarios a la calle.